Ya, buenas tardes chicos, ¿me pueden escuchar bien? Buenas tardes, sí, sí se escucha. Ya, eh, somos pocos, ¿no? Pero vamos a empezar. La clase va a estar grabada para que los demás puedan verlo. Da los que están en clase con usted. Bueno, estos son los ejercicios que mandé y van a ser los ejercicios que tienen que colocar en su práctica. Ya son cuatro. Y bueno, antes de continuar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se ve en este tema. Ya. Entonces, este tema es dinámica de fluidos reales. Ya. Es muy similar al tema que ya han visto, que es dinámica de fluidos perfectos. La única diferencia es que acá consideramos la viscosidad. ¿Ya? Consideramos que las tensiones son proporcionales al gradiente de velocidad, ¿no? En este caso sí. Cualquier duda que tengan me la mencionan, ¿ya? Ya, en el libro se muestra el tensor de deformaciones y el tensor de fuerzas tangenciales, ¿no? Digo, tangenciales y normales. El tensor de deformación es este, ¿no? Donde a cada elemento del tensor se le representa una deformación. Y si nosotros observamos, ya el primer elemento es lo primero que vimos, ¿no? Diferencial de el gradiente de velocidades. Y el otro ya son las deformaciones angulares. Y si también no observamos de nuevo, ¿no? Lo voy a poner acá, lo dibujo bien. Esto va así. Gradiente de velocidades. Y como ustedes ya pueden observar, el, el campo de velocidades está en U, V y W, ¿no? Z. Este es V. Claro, así sería el tensor de deformaciones. ¿Qué es un tensor? Simplemente es un arreglo o una matriz de vectores o de matrices. Acá tiene componentes que es como un medio de U, V, X, ¿no? Bueno, eso ya lo han visto en la parte cinemática donde hay deformaciones angulares y todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es llegar a la ecuación de Navier-Stokes que determina o que dice que las tensiones, ¿no? Las deformaciones son proporcionales a las tensiones. Si nosotros nos vamos a la ecuación de Euler o de Euler, que ya es conocida por nosotros, que dice, ¿no?, que la aceleración total es igual a la fuerza de interacción a distancia menos uno sobre la densidad por el gradiente de presiones, ¿no? Ya eso tiene total sentido. Pero lo que pasa es que este término no incluye lo que es la viscosidad.
si nosotros decidiésemos incluir ese término, obtendríamos, considerando un fluido incompresible, obtendríamos esta de acá. Me lo voy a aceptar al... Ya obtendríamos este término acá, que es igual a tracción de instancia menos más viscosidad laplaciano de velocidades. Y acá ya está tomando la viscosidad. Esta ecuación todavía no tiene solución. Ya lo que quiere decir es que todavía no hay manera de nosotros, deteniendo el campo vectorial, poder saber la aceleración de cada punto. Porque no, hay algo que nos complica, que es el término este de acá, que es al cuadrado, ¿no? Ya no es una expresión lineal. Lo que hace que sea muy complejo, ¿no? Resolver este tipo de ecuaciones. Incluso hay un premio, ¿no?, de ganar $1.000.000 a la persona que resuelve esta ecuación, la ecuación de Navier-Stokes. Es una ecuación tan compleja que algunos dicen, ¿no?, que si se resolviese esta ecuación se resolvería a la mente de Dios, porque uno podría predecir prácticamente cómo funciona el flujo de cualquier tipo de fluido. En este caso, que sea incompresible, ¿no? En el libro está todo el desarrollo. Lo único que se toma en cuenta, aparte de la ecuación de Euler, es las interacciones de fuerza sobre la superficie, no que serían los esfuerzos tangenciales, perdón, los esfuerzos tangenciales y viscosos, ¿ya?, y de presión. Si se hace un análisis, ustedes pueden llegar hasta el punto. Ahora lo vamos a hacer, ¿ya? Porque he visto que en el grupo tienen algunos problemas con el tema de las fórmulas y teorías, ¿no? Ya. Ya lo vamos a hacer de manera rápida. Si acá tenemos nosotros nuestro elemento de fluido, ¿ya?, y vemos los esfuerzos superficiales, ¿no?, las fuerzas de superficie que hay, podemos darnos cuenta que acá va a haber un esfuerzo tangencial, dos esfuerzos tangencial y uno normal. Y lo mismo en cada cara, cada cara de lo que tenemos acá. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, vamos a obtener esto. Bueno, ¿a qué se refieren? Estos acá serían los esfuerzos tangenciales y el esfuerzo normal, y podremos considerar que es la presión. Pero también nos damos cuenta que no existe presión eh, en otras direcciones que no sea la normal, ¿no? Continuemos. Esto sería así. Y más y más variación de esto sobre la variación de y, diferencial de y, todo esto por tz. Acá voy a hacer la sumatoria más los esfuerzos tangenciales, que son esfuerzos tangenciales acá, xy
esto por diferencial de y diferencial de z. Y más menos zy más zy más variación zy por z. Diferencial de x, diferencial de y. Ya si nosotros hacemos todo ese análisis, resolvemos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que esto resulta en este término. La fuerza en Y va a ser igual a menos la variación de presión con respecto a Y más el coeficiente mu por el laplaciano de campo de velocidades más mu por mu más la variación respecto a Y, digo, por el divergente de la velocidad. Ya, eso es lo que queda, ¿no? Y si analizamos todo eso para los tres ejes, ¿no? X, Y, Z, obtenemos que las fuerzas de superficie van a ser igual a menos gradiente de presiones más viscosidad laplaciano de campo de velocidades más mu n el gradiente de la divergencia del campo de velocidad. Bien. Entonces eso nosotros lo podemos sumar a la ecuación de Euler y ya tendríamos la ecuación de Navier-Stokes. Si se dan cuenta, este término acá usualmente no... Ya no sé qué pasó. Ya. Estábamos con este término n más mu gradiente de divergencia del campo de velocidad, ¿ya? Ese término no se lo toma en cuenta porque ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y al final todo queda en que la ecuación de Navier-Stokes para fluidos incompresibles es esta acá. Se le podría sumar esto de acá, pero cuando consideramos que es un fluido incompresible, no. ¿Por qué? Por el tema de la divergencia. Cuando un fluido es incompresible, su divergencia, consideramos que la divergencia es la campo de velocidades, ¿no? Es igual a cero. ¿Por qué? Si uno tiene un campo de velocidades, ¿no? Y en un punto su divergencia, digamos que es negativa, y en otro punto, digamos que es positiva su divergencia. Esto lo hemos visto, sumideros y puentes, ¿no? ¿Qué significaría? Que las partículas o moléculas de este fluido, o la masa de este fluido está convergiendo o está divergiendo. Y nosotros sabemos bien que esto no puede existir en un fluido incompresible. Sí, en un fluido incompresible porque la masa del agua, del aceite, no se comprime en ciertos puntos o se expande en otros, ¿no? Mientras que del aire sí, de los gases sí. O sea que sí puede existir fuentes y sumideros en un gas, en un fluido compresible. Así que por eso siempre van a ver, ¿no? En flujo, en compresible, en la torilla, incluso tal vez cuando tengan que resolver en el examen algo, van a ver divergencia del campo de velocidad igual a cero. Ya va de esto. Para que en un fluido incompresible no puede haber fuentes y sumideros en ese flujo.
Así que la ecuación de Navier-Stokes queda así. No es una ecuación que si podríamos determinar todo, podríamos saber exactamente el flujo de cualquier fluido. Y conservación de energía. Ah, en la parte de mecánica de fluidos, digo, dinámica de fluidos reales, habíamos visto que la energía es constante, ¿no? Es constante en cada punto del recorrido de un fluido. Acá no pasa eso. En realidad, bueno, podríamos decir que sí, ¿no? Que la energía que viene de acá, del punto uno al punto 2 sería igual a la energía uno, sería igual a la energía 2 más las pérdidas entre uno y 2. Entonces la energía en uno no va a ser la misma energía en 2. ¿Por qué? Porque hay pérdidas, ¿ya? Hay pérdidas entre uno y 2 y esas pérdidas, ¿a qué se debe? Se debe al flujo, a la viscosidad, al flujo viscoso que existe entre el fluido y la tubería, ¿ya? O puede deberse a unas pérdidas locales, por ejemplo, si una tubería tiene un codo de 90 grados va a haber una pérdida ahí. No siempre puede ser por la fricción, también son por las condiciones, ¿no? O la forma de la tubería. Y bueno, eso es lo más importante en esta parte de dinámica de fluidos reales. Ahora vamos a ver el ejercicio. Antes de continuar, quería comentarles el tema de su examen. Bueno, creo que ya lo hice, ¿no? La anterior garantía. Eh, de esta compuerta era simplemente la distancia hasta la compuerta. No, la presión va a ser igual a la distancia por el peso específico, ¿no? Entonces la fuerza iba a ser igual a esto por el área. El ejercicio no era muy difícil, pero sí era para alguien que había estudiado, ¿no? Que había estudiado la teoría, que conocía cómo funcionaba la presión hidrostática. Puede ser que el ingeniero les haga un ejercicio así después, ¿no? O sea, de pensar. Así que hagan su práctico. Entonces este práctico tiene 4 preguntas. La primera es esta. Con el campo vectorial de velocidades u a por x al cuadrado menos y, v igual a menos 2a xy y w igual a 0, o sea, un campo bidimensional, determinar el gradiente de presiones utilizando la ecuación de Navier-Stokes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos acá la ecuación de Navier-Stokes y simplemente lo que hacemos es despejar el gradiente de presiones. ¿Ya? Eso sería. ¿Qué tomamos en consideración? Miren, acá están los datos. La componente en el eje X es A, bueno, ya lo dijimos, Y. La aceleración terrestre en el campo gravitacional terrestre es esta, ¿no? ¿Entienden por qué esta componente está negativa? Ajá. Hola. Ese es -9. Es menos gravedad. Menos gravedad. Eh, ¿Por qué es negativo? Mira,
si uno, si vos estás acá, digamos, y tenés una pelota y la soltás, ¿a qué dirección se va a ir? Si la soltás desde la altura de tu cabeza, digamos, se va a ir para abajo. hacia abajo. Claro, y por eso la gravedad, sus componentes son cero, cero y menos gravedad, digamos, el menos 9.1, 9,81, ¿no? Porque esas son sus componentes del campo vectorial gravitatorio terrestre. Digamos, si vos soltás algo, la Tierra no lo va a empujar para la izquierda, digamos, ¿no? Lo va a empujar siempre para abajo. Así que ahí está, ¿no? Y en los apuntes del ingeniero hay esto, ¿no? Que dice que esto va a ser igual a menos por una función potencial, siendo la función potencial igual a gravedad por h, ¿ya? Si uno hace la derivada de eso, le va a salir que esto, ¿no? Que el campo de interacción en distancia terrestre es 0, 0 menos g. Porque de nuevo, ¿no? El ejemplo, eso es lo que vemos en la realidad. Todas estas ecuaciones que se ven raras, ¿no? En realidad reflejan lo que sucede en la realidad. Si uno está parado en la Tierra, suelta algo, se va para abajo. Ahí está, esas son las fuerzas de interacción a distancia que dice en el libro, ¿no? Interacción a distancia porque, bueno, nada lo está tocando, interactúa a distancia. Bueno, entonces para el eje Y simplemente sacamos sus componentes en el eje X, digo, ¿no? X. Derivamos U con respecto a T. Esto es su derivada con respecto a T. Esto es 0 porque acá X es 0. Y tenemos el laplaciano de U. Lo que hacemos es simplemente resolverlo, no de esta manera, y obtenemos que el gradiente de presiones en X tiene esta componente de acá. Auxiliar la pregunta. ¿Sí? Ahí dice W diferencial de U sobre diferencial de X. Sí, Ahí donde se ve medio borroso. sí, sí, eso ahí. W Ahí llega. diferencial de U diferencial de X. Y entonces hacemos lo mismo en el eje Y, claro, ¿no? Y continuamos hasta el eje Z donde obtenemos esto de acá. No, y si se dan cuenta, esto sería gradiente, si hacemos lo que siempre hemos visto, ¿no? Diferencial de presiones va a ser igual a por diferencial de Z. Va a ser diferencial de presiones, va a ser igual a por Z, ¿no? Y esto tiene un parecido con lo que es la presión hidrostática. En realidad es lo mismo. Ya, de acá viene lo de la presión hidrostática que lo han visto en la parte hidrostática. Porque acá está negativo. Porque no, si tenemos acá un tanque y queremos ver la presión en el fondo, tomamos en cuenta desde la superficie, ¿no? Y de la superficie para abajo es negativo. Entonces decimos que menos z va a ser igual a h de profundidad. Si integramos esto nos va a salir peso específico por h. No todo tiene un sentido. Todas esas ecuaciones que vemos salen de alguna parte. Bien. De ahí vamos a ver. Vamos a pasar a este ejercicio de acá primero. El tema de Bernoulli. Que dice, calcule la potencia de una bomba de 70% de eficiencia que impulsa agua a 20 grados centígrados de un reservorio 1 a un reservorio 2 a una altura de 20 pies. La longitud de la tubería es de 60 pies, de acero galvanizado de 2 pulgadas de diámetro. Considere dos codos de 90 grados, una entrada resaltada, una válvula de compuerta y una salida brusca. Considere un caudal de
0.4 pies cúbicos sobre segundo desprecie las pérdidas friccionales. Ya. Entonces acá pide que desprecien las pérdidas friccionales. Hemos visto acá que la ecuación de Bernoulli ya no nos dice que la energía es constante, ¿no? Sino que hay pérdidas en los tramos. Y podríamos decir que entre el punto 1 y el punto 2 tienen esta ecuación, ¿no? La energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2 más las pérdidas, ¿no?, que puede haber entre 1 y 2. En este caso nos piden que despreciemos las pérdidas friccionales. Ya. También existen pérdidas locales. Las pérdidas locales son las pérdidas por los codos, las pérdidas por las entradas, ese tipo de pérdidas. ¿Qué sentido tiene, no? Imagínense que si ustedes tienen una tubería así y tienen un fluido, la que ustedes con una bomba le meten harta energía, ¿qué pasa si tengo acá un codo de 90 grados? Va a chocar acá y se va a direccionar, va a perder energía, ¿no? Va a perder energía cinética. Estos son los tipos de pérdidas que hay acá en codos. Entonces acá tenemos los datos que son la densidad, el sistema inglés, ¿no?, en slug sobre pie cúbico, la viscosidad. Estos son coeficientes, ya después lo vamos a ver. Este ejercicio de acá les puse para que consideren que no siempre existen pérdidas friccionales, ¿no?, sino también pérdidas locales. Estos elementos de acá usualmente en otros lugares se llevan igual en la parte mecánica de fluidos, pero el ingeniero los avanza en máquinas hidráulicas, que son fórmulas para calcular las pérdidas locales. Acá directamente las vamos a colocar. Miren, acá está la energía en la parte 1, ¿no? Y acá está la energía en la parte 2 menos la bomba y las pérdidas locales. ¿Ya? Acá calculo la velocidad y acá hago el tema de la bomba, ¿no?, donde es variación de Z, donde no tomo en cuenta la presión, la velocidad y la presión 2. F, L, D, V cuadrada es esto de acá. Y acá también agrego otro término, ¿no?, que son las sumatorias de K, B, D. Ya que eso de ahí son las pérdidas en los codos, en la entrada, en la válvula de compresión, en los codos de 90 grados. Acá. Entonces yo realizo la sumatoria de 1, 1, 0,16 y 2 por 0.41, porque hay dos codos de 90 grados, ¿no? Y simplemente reemplazo 2.98 acá en sumatoria de K y eso lo reemplazo en la fórmula general, donde acá está la diferencia de altura. Este es el coeficiente de Mandy, ¿no?, para calcular las pérdidas locales, y estas son las pérdidas en los codos. Y me da que la bomba entre una energía y una potencia de 85.293 pies. Energía. Entonces la potencia va a ser igual al caudal peso específico por la altura de la bomba sobre N. La eficiencia de la bomba, y tenemos que la potencia de la bomba es 5.55. Este sería cómo hacerlo, ¿no? Hay un concepto importante. Ustedes han visto que en todos los ejercicios de Bernoulli, o en la mayoría, se considera a la energía en términos de altura. ¿Alguna vez se han preguntado por qué?
No. Ya. Esa, bueno, está bien, es una duda. Puede pasar, ¿no? Miren esto. Si yo acá analizo las unidades de esta fórmula de Bernoulli, Z es la altura, está en metros. Presión sobre peso específico está en metros, igual velocidad sobre 2G gravedad está en metros, igual metros, metros, metros. Todo está en metros. ¿Por qué? Porque esas son las unidades, ¿no? Pero ¿por qué lo manejamos así? Hay varias, hay varias razones por las que manejamos las cosas en metros. En tema de energía hidráulica. Ustedes después van a escuchar altura, altura hidráulica. La cosa es que siempre el ser humano utiliza las máquinas hidráulicas como bombas o turbinas en sentido de altura. Si ustedes tuviesen una casa en la colina, ahí está su casa, y está a 100 metros, tiene que tener una bomba que pueda elevar el fluido a 100 metros, ¿no? Si ustedes hacen acá su ecuación de Bernoulli, sería punto 1, diferencia de altura a 100 metros, ¿no? Otro caso, si ustedes tienen una represa, y de acá el punto 1, acá tienen su turbina, la diferencia 200 metros, ¿no? Esos 200 metros que están ahí es energía potencial. Entonces, por la aplicación energética de la hidráulica, o por el tema de las bombas, ¿no? Que son para nuestro estilo de vida o aplicaciones industriales, por esas razones también usamos el teorema de Bernoulli, usamos la energía hidráulica en metros. ¿Ya? De este ejercicio de Bernoulli, ¿queda alguna duda? Auxiliar, ¿qué unidad dice ahí en densidad? Acá es slug por foot cúbico, ¿no? Por pie cúbico. Son unidades inglesas. Slug sobre pie cúbico. FT significa foot, pie en inglés. Ya, sí. Ya. Sí, se llama sistema inglés o sistema imperial. Pero uno de los pocos países que utiliza este sistema hasta ahora es los Estados Unidos. Incluso Inglaterra utiliza el sistema métrico, que es el que utilizamos nosotros, ¿no? Pero como Estados Unidos todavía lo utiliza, y Estados Unidos es un país importante, igual nosotros muchas veces van a ver energía, potencia en HP, cosas en sistema inglés. ¿Ya? Entonces veamos este otro ejercicio. Ya está en sistema métrico. Dice aceite con una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico. Y esto de acá es viscosidad cinemática, si no me equivoco. 0,002 metros cúbicos sobre segundo. Fluye hacia arriba en una tubería inclinada. Verificar que fluye hacia arriba, calcular las pérdidas, el caudal, la velocidad del número Reynolds. Ya. Antes de continuar, no les he mencionado qué es el número Reynolds. ¿Han avanzado el número Reynolds con el ingeniero? O nada todavía.
Sí, ya. Está bien. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Cuando regamos nuestras plantas o lavamos el auto de nuestros padres o cualquier otro, ¿no? O en cualquier circunstancia que nos haya ocurrido, hemos tenido una manguera y hemos apretado nuestro dedo así. Y han observado que en ciertas aperturas, ¿no? Lo que hace... este es el pico de la manguera. Ya hace la salida, o sea, la sección, el área de la manguera. Si ustedes ponen su dedo ahí, su uña es esa, ¿qué está pasando? Están reduciendo el área de salida de la manguera, ¿no? Si antes el área era, digamos, todo esto lo que estoy marcando, ahora el área puede ser menos de la mitad. Haciendo eso aumentan la velocidad. Y jugando así, viendo, se dan cuenta que sale un flujo que pareciese cristalino. ¿Les ha ocurrido eso? Sí. Pasa eso, ¿no? Un flujo que parece cristalino. Pero si siguen moviendo eso, le va a salir un flujo, no como este, ¿no? Pero medio turbulento. Eso es lo que es flujo laminar y flujo turbulento. Flujo laminar es un flujo ordenado, como, como uno diría empíricamente, ¿no? O vulgarmente en su manguera medio cristalino. Y flujo turbulento es este flujo de acá. Y miren esta imagen. Acá hay un flujo laminar y acá es turbulento, ¿no? Podríamos llamarlo incluso caótico. Eh, miren acá, este flujo incluso parece estancado en el tiempo, ¿no? Lo que está pasando acá es que las líneas de flujo están yendo tan bien, mi línea está chueca. Están yendo tan rectas están yendo tan rectas que no se chocan entre ellas. Que pareciese que estuviese detenido en el tiempo. La línea de flujo, ¿no? Y esto no va a salir, no va a servir igual. Y el flujo turbulento, podríamos decir que es este, miren. Donde acá se dan cuenta que el flujo, digamos, si damos este flujo de acá, se golpea entre sí, se choca, se deshace, digamos, ¿no? Y acá el flujo laminar tiene esta forma. ¿Ya? Tiene esa forma. ¿Por qué digo que tiene esa forma? Miren esto.
tiene esa forma de parábola. ¿Por qué? Porque el fluido que está en contacto con aire tiene los esfuerzos viscosos ya que se pega al aire, ¿no? Y el que está en el medio fluye de esa manera. Esto es más visible en las tuberías porque hay más fricción entre el fluido y la tubería. El concepto clave acá es la viscosidad. Ya piensen en viscosidad. Cuando piensen en un flujo laminar, piensen en viscosidad. Y cuando vean un flujo turbulento, piensen en energía cinética, velocidad. Y eso todo se resume en la ecuación de Reynolds, ¿ya? El número de Reynolds, que es un número adimensional. Acá está. El número de Reynolds es este número. Que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Velocidad, diámetro sobre viscosidad cinemática. Y la fórmula general es viscosidad, longitud característica, viscosidad cinemática. Longitud característica varía dependiendo de dónde está fluyendo el fluido. Si fluye un canal abierto sería la área mojada o la superficie mojada. En este caso, si fluye una tubería, es el diámetro. Si se dan cuenta, es una relación entre la velocidad, la energía cinética y la viscosidad. Si un fluido, la energía cinética es tan grande que la viscosidad no puede absorberla, surge un fluido turbulento. Y el número de Reynolds es alto. Pero si un fluido la velocidad no es tanta, es un flujo laminar. ¿Por qué? Porque todas las velocidades pueden absorber la viscosidad. ¿Ya? La viscosidad absorbe todas las deformaciones, todas las perturbaciones. ¿Qué pasa de nuevo con la manguera? Si ustedes van cerrando esto, va aumentando la velocidad y se hace un flujo turbulento. ¿Ya, quedó claro esto el número de Reynolds? Hoy estoy Sí. Bueno, ya. Está bien. Entonces vayamos a lo importante, los ejercicios, ¿no? Aquí está. Bueno, tenemos la presión en 1, en 2, la distancia, tenemos todo. Hallamos la viscosidad, que esta era la viscosidad cinemática. Tenemos 0.18 kilogramos metros por segundo. Encontramos Z2, que es 6.43, y líneas de energía piezométrica. ¿Qué era la línea de energía piezométrica? Si se acuerdan del libro, no era simplemente la altura más la energía de presión y no considerábamos las energías cinéticas. ¿Ya? Otra cosa, estado estable significa que variación con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces acá colocamos los valores que son 0. Y acá le colocan así, no le coloqué yo. 0 es la altura inicial, la presión, energía de presión es todo esto. Y van a tener que la línea de energía piezométrica es 39.65 metros. Y la línea de energía piezométrica 2 es
34.75. Hacemos una resta entre las dos y va a ser 4.9. Asumiendo que el flujo es laminar, obtenemos acá estas ecuaciones. Ya hay ecuaciones que son características para un flujo laminar o un flujo turbulento. Este tipo de ecuaciones las van a ver en la siguiente materia, que es máquinas hidráulicas, ¿no? Acá solo se las muestro. Y obtenemos el caudal, y con el caudal obtenemos la velocidad y obtenemos el número de Reynolds, que es 810. ¿Ya? Otra consideración: el número de Reynolds es un número dimensional, o sea que no tiene dimensiones. Y para tuberías, ya, para tuberías podríamos considerar que ese escurrimiento a presión, que es el número de Reynolds, es menor a 2200 en laminar. Si está entre 2200 y 4000 es de transición, y si es mayor a 4000 ya es turbulento total. Ya, ¿y para qué nos sirve este número de Reynolds que es adimensional? Sirve para muchas cosas, especialmente sirve para hacer diseño de máquinas hidráulicas, de cualquier tipo de máquina que se envuelva en fluidos, ¿no? Por ejemplo, uno hace diseño de aviones. Esto lo vamos a ver más a fondo en la siguiente parte de la materia con el ingeniero, ¿no? Por ejemplo, para diseñar un avión, ¿cómo sabes si el aire que va a ir por él, ¿me entendés?, va a crear algún tipo de flujo muy turbulento que va a hacer que algo falle. ¿Cómo vas a hacer eso, no? La gente no, o sea, las empresas grandes como Boeing no construyen un avión gigante y para ver si falla, mejorar. Lo que ellos hacen es tienen un túnel de viento, y tienen un modelo, o sea, un avión chiquitito. De acá el viento corre. De acá ven, digamos, hay flujo turbulento, que es normal. Después de que va el avión, por acá abajo igual. Y pueden determinar el número de Reynolds, ¿no? Dependiendo el área, la geometría del modelo. Y pueden determinar el número de Reynolds y también el número de Mach. Cosa que cuando ya tengan, o sea, que el número de Reynolds y el número de Mach puede ser el mismo o muy aproximado a un modelo real. Y cuando esté volando en la realidad, ese modelo, o sea, el modelo va a representar el avión en la realidad. Eso es lo que van a ver en semejanza dinámica y análisis dimensional, que ya es lo último de la materia, ¿no? Entonces así queda este segundo ejercicio. Ahorita que toca el tema de análisis dimensional, ayer el ingeniero dijo que va a entrar un ejercicio de eso. Sí, O sea, pero es la próxima clase, ¿no? claro. En la siguiente semana vamos a hacer lectura de eso, pero eso es un clásico, ¿me entienden? Es un clásico. Un clásico de análisis dimensional en su examen, en su final. Sí o sí va a entrar. Tienen que estudiarlo. Y les puede hacer como el tema de esta compuerta, ¿no? Ustedes, lo que han estudiado ejercicios, han visto que usualmente los ejercicios eran estos, ¿no? Una compuerta así, parada. Tenían que hallar todo. Y la verdad, hacer esto es mucho más difícil.
que hallar la compuerta echada así, ¿no? Pero solo lo podía hacer el que ha estudiado un poco y entiende cuál es la diferencia. El anterior semestre, para hacer este análisis dimensional, se hace un sistema de ecuaciones ya como en álgebra 2. Y dependiendo de lo que te sale, puedes hallar un número dimensional como el número de Reynolds. O cualquiera, digamos que pongas gravedad, fuerza. Esto no es correcto, ¿no? Pero le estoy poniendo diámetro por velocidad. Y si vos ves todo esto de acá, te va a salir cero, o sea, sin dimensiones. Y está bien. Y este exponente es 1, este es al cuadrado, así digamos, ¿no? Pero en el examen le salió que un elemento era un medio. ¿Ya? Un medio. Y, y no sabían por qué le salió un medio, ¿no? Pero en realidad sí existen números dimensionales así. Por ejemplo, un ejemplo de eso es este de acá, el número de Prout, donde es velocidad por gravedad un medio por longitud un medio. No, esto lo van a entender más cuando ya avance más con el ingeniero y lo vemos en la ayudantía. No, o sea, así fue el examen así, y por este tema de que estaba elevado un medio, y se dan cuenta son pocos los números dimensionales que están así, y les costó. Es como una, no diría trampa, pero es una pregunta que no es difícil, pero la complejidad está en el tema de la teoría, ¿no? Ya. Y el último ejercicio es este, que es: a través de la turbina de la figura circula 0.214 metros cúbicos sobre segundo de agua, y las presiones son A y B son iguales respectivamente a 19.197,5 y menos 34,5 kPa. Determine la potencia comunicada por la corriente de agua a la turbina. Ya. Entonces, le había mencionado que hay dos elementos, ¿no? Bombas y turbinas. Una bomba no, el tema de hidráulica no es un elemento que explota, ¿no? Es un elemento que le da energía al fluido. Por ejemplo, si acá vos tenés a una presión, lo metes a la bomba y la bomba eleva la presión para realizar cualquier cosa que vos querás. Por ejemplo, si tenés una inundación, agarran una bomba y el fluido de ahí lo llevan para otro lugar, ¿no? Incluso antes, cuando había más pozos sépticos, venían a limpiar los pozos sépticos, una empresa, ¿no? Sacaba el agua de tu pozo séptico con bombas. ¿Y qué es la turbina? La turbina es todo lo opuesto. Viene fluido con energía y sale sin energía, ¿ya? O sea que toda esa energía que pasa por la turbina la pasa por un generador o por otra cosa, un motor, para que haga trabajo. Entonces la bomba entrega trabajo y la turbina recibe trabajo. Eso es lo que hace. Acá hay una turbina. Entonces la velocidad de entrada es esta, de salida es esa. Entra con velocidad, sale sin velocidad. Teniendo la ecuación de Bernoulli, calculamos los elementos y nos da que la altura de la bomba es 20 metros y su potencia sería 41,9 kilowatts. ¿Ya? Ahí el caudal es el primer dato que nos da del enunciado.
Sí, ese es el caudal, 0.214 metros cúbicos sobre segundo. El caudal. Y el peso específico 9,79. Esta es la primera circular. Sí, 9,79. Eso sería, jóvenes. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿O la teoría? ¿O alguna duda que no les quede claro de las clases con el ingeniero? Todo bien, afilar. Ya. Si Entonces, una afilatura antes del segundo parcial, por favor. ya. Yo creo que sí, si hay tiempo, nos metemos sin miedo. Cualquier duda que tengan, le envían al grupo, ¿ya? Yo ahorita les respondo. Ya, sí. Ya, bueno, entonces esto sería todo por ahora, ¿ya? Nos vemos el siguiente fin de semana, fin de sábado. Hasta luego, chicos.